arrancar por lo que es el Uruguay. No tenemos conciencia los uruguayos que no tenemos sistema político, porque el sistema político está absolutamente corrompido. Todos los partidos políticos están mantenidos y pagos en sus elecciones por las grandes empresas que nos gobiernan. Montes del Plata, los frigoríficos, son los que mandan. Y contra esos señores no se vota. Y por eso después se hacen creer que se pelean los blancos con los colorados y los colorados con el frente. Cuando yo, que fui blanco toda mi vida, resolví dar un paso porque no podía aguantar la corrupción que había del partido de y entonces hacíamos congresos y conferencias luchando para preservar la ecología del Uruguay. Y encontramos que sube el frente y vota Bosnia con las dos manos y hace callar a todos los que estábamos protestando y con razones de peso y técnica. Entonces, el primer problema que tenemos es el sistema político absolutamente corrupto, porque está pago las elecciones por los mismos grupos económicos. Entonces, si usted paga al partido blanco y al partido, no le pida a ese partido que haga una cosa que esté contra los intereses de esos señores que pagan, porque primero tienen que defender los intereses de ellos. Y eso explica todo lo que estamos hablando acá, todas las cosas que están pasando. Pasan porque estamos prácticamente sin sistema político y nos llenamos la boca de que tenemos democracia. Ese es un tema. El otro tema que me apasiona, porque toda mi vida me dediqué a eso, es el ecológico. Yo tuve un campo en Florida. Ustedes no saben lo que es la maravilla de las aguas que yo tenía en ese campo. Bajaban de un cerro y podían estar las canillas abiertas todas, que el agua corría permanentemente y usted llegaba con un cansancio brutal del campo y tomaba esa agua y nunca le hacía mal, porque era un agua absolutamente privilegiada como la que tenemos en Minas. Precisamente en el centro de lo que es Arapirí, hoy, usted agarraba una piedra en ese campo y la mano le pesaba porque tenía hierro. Era una piedra pesada. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir no es el cracking ni el no cracking. Nosotros tenemos que defender la riqueza fundamental, que es más importante que el hierro y que todo lo demás, que es el agua nuestra, porque es una riqueza que es privilegio en el mundo. Yo he viajado algo por diferentes circunstancias. Y usted se encuentra, por ejemplo, cuando pasa por Dinamarca. En Dinamarca, ¿cuál es el gran riqueza de Dinamarca? Es el agua. Usted abre la canilla y ahí no se puede contaminar nada. Y acá los aviones pasan y nos echan el glifosato. Nos han podrido el campo, porque no tenemos más campo. Es una mentira la del Uruguay natural. El Uruguay natural no existe. El Uruguay natural que inventó la calle es la mentira más grande del mundo. Y se lo voy a demostrar con hechos históricos que ustedes tienen que conocer. Ustedes saben que en la época de la dictadura fue lo que fue el asesinato de la señora de Quebra. Porque le enviaron unas botellas con fodrina. Fodrina es un elemento absolutamente tóxico que está reglamentado su uso. Quiere decir que era muy fácil identificar a las personas que habían vendido el fodrina. Nunca se supo. Acá se toma en cualquier veterinaria del país. Usted compra la droga más grande y más tóxica y sale a la calle. Y el Uruguay de natural no tiene nada. Yo diría más, como agrónomo, y me animo a sostenerlo. No hay un solo producto en Uruguay que no esté contaminado. Uno, háblenme de leche, carne, de trigo. Yo fui productor de trigo y produje trigo ecológico. Perdonen, de repente estoy diciendo extenso y no quiero pesar. Pero les voy a decir una cosa. Yo tenía mi trigo ecológico y no les hablo de todos los problemas que tuve que superar, llegado inclusive a la intendencia del doctor Vázquez, para entrar
Nacional de Montevideo Colectivo. Pero un día se me ocurrió, con un amigo que iba para Europa, que me trajera de Europa 2 muestras de trigo, una francesa y otra española. Y esas muestras de trigo ecológico, que valía el cuarto kilo $3 o $4, era un dineral, las mandé a hablar. Y las muestras esas ecológicas tenían clorados y fosforados. ¿Qué pasa? Cuando Europa terminó la guerra, una de las causas por las cuales dicen que se terminó la guerra fue por el descubrimiento del DDT. El DDT, parece que los soldados americanos se echaban el DDT y mataban liendres y piojos y dormían toda la noche, mientras que los soldados alemanes vivían en un escozor, no podían hablar, no dormían, estaban desesperados. Y hay un historiador que dice que esa fue una de las causas por las cuales influyó y que ganaran la guerra los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Cuando pasa eso, termina la guerra, el agricultor descubre un elemento fantástico. Echa un polvo arriba de los hortícolas y de los frutícolas y mata todo. Pero ¿qué pasa? Entró con un grado de contaminación brutal, porque el DDT no se va de la circulación del suelo, está hasta 50 años o 60. Perdón, me parece que nos estamos yendo del tema. Estábamos en una ronda de preguntas sobre el tema medioambiental. Seguro, pero ¿sabe qué es? Pero estamos yendo del tema. Tiene razón. Capaz que tiene preguntas para... Tiene razón, es lo mismo. Perdonen que les hice perder tiempo, pero yo pienso que lo que tenemos que defender fundamentalmente es la riqueza del agua. El agua es más importante que el hierro. No entrar a pelear con el fracking. El fracking es, podemos decir, que es más económico, no. Lo que nos interesa a los uruguayos es defender nuestra agua, porque esa agua en el mundo tiene un valor que va a ser más grande que el petróleo. Quiero sintetizar, no quiero extenderme porque realmente... Bueno, gracias. Nosotros aprendemos mucho con aportes como el que ustedes. Muchas gracias. Primero que nada, lo que le quería decir era que en realidad la técnica del fracking es para defender el agua, o sea, no queremos que el fracking sea el paisano, porque queremos defender el agua. Por eso era lo único que le quería aclarar. Segundo es que con el tema de si uno declara inconstitucional la ley antes de que se firme el contrato, cosa de que lo veo bastante lejos, ¿no? Pero bueno, si se declarara inconstitucional la ley de megaminería de gran porte, antes de que se firme el contrato, ¿qué pasa? ¿Seguirían con la firma del contrato igual? No, yo pienso que si esa hipótesis, que coincido con usted, es muy difícil, más en los tiempos, en estas circunstancias actuales, obviamente que si uno obtuviera que esa ley dejara de tener vigencia, como es una ley para el caso concreto, dejaría de tener vigencia inmediatamente, porque es una ley para la ley, está presentada en inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía en un proceso referido a la ley. Obviamente que eso haría caer toda hipótesis, no se firmaría el contrato de inversión, por ejemplo. No sé, porque la empresa, como ocurrió en su momento con Bosnia, cuando para la instalación de Bosnia era imprescindible que se firmara el Tratado de Inversiones con Finlandia. Bueno, aquí ocurre algo similar. La ley era un elemento, junto con el suministro de energía, la mesa regasificadora, con el suministro, con la aprobación de un puerto, como el puerto de aguas profundas, eran condiciones, lo que los abogados llamamos condiciones sine qua non, es decir, condiciones que si no se dan, no se produce el siguiente efecto. Si la ley cayera por inconstitucional, el contrato de inversión no se firmaría y el proyecto no se instalaría en el país.
Entonces, Pero tiene que producirse, esa situación se tiene que producir antes de la firma del contrato de inversión. claro, por supuesto. Porque una vez firmado el contrato se coloca ahí facto por encima de la Constitución y de la ley. Aunque parezca muy difícil de entender para los quienes ejercemos el derecho, quienes fuimos a la Facultad de Derecho, que un contrato que se dé vuelta a la pirámide de Kelsen, que un contrato esté por encima de la Constitución y de la ley. Eso parece inconcebible para un abogado, pero es el fenómeno que provoca esta ingeniería jurídica de los contratos de inversión. Entonces usted, perdón que le atrevimiento a otra pregunta, pero entonces usted considera que sería bueno seguir adelante con el tema del plebiscito, o sea, de la firma, de juntar la firma por iniciativa popular y eso. Yo tengo una opinión discrepante con respecto al tema del plebiscito por las siguientes circunstancias. Sí. A ver si puedo ser claro a transmitir esta idea. El plebiscito procura modificar la Constitución para establecer una prohibición en la Constitución. Yo creo que esa prohibición no es necesaria, porque ya existe hoy una prohibición que impide la instalación de esta forma de minería. Pero promover hoy el plebiscito significa decir, no, la Constitución no prohíbe, para eso tengo que incorporar a la Constitución una prohibición. Y significa, por ese efecto de pura lógica, decir la ley es válida. Yo creo que el gran error de quienes han promovido el plebiscito, pero cuando digo gran error, no estoy haciendo una crítica a la intención. Creo que hay un error estratégico, un error de visión jurídica. Si yo promuevo una modificación constitucional, estoy diciendo que la ley es constitucional y la estoy legitimando. Con el riesgo de que, si no consigo las firmas para ese plebiscito, yo me manifesté mi voluntad indicando que era necesario modificar la Constitución para dejar sin efecto la ley. Yo creo que no es necesario modificar la Constitución. Lo que es necesario es hacer cumplir la Constitución, como está hoy, sin modificarla un renglón. No necesitamos agregar una prohibición expresa. Quizás sí se pudo haber pensado en el pasado y en algún momento nosotros veíamos con buenos ojos, antes de la ley, antes que se hablara de que iba a haber una ley, sí promover una incorporación de una prohibición constitucional a la forma de minería. Pero después que salió la ley, promover una reforma constitucional significa decir que la ley es constitucional. Y la ley no es constitucional porque se lleva por delante el artículo 47 de la Constitución. Entonces habría que esperar a que se declare inconstitucional. Sí, con la dificultad que esto es una carrera, ¿no? Eso es una carrera en la cual todo indica que la firma del contrato se va a producir mucho antes que un pronunciamiento judicial de esas características. Yo sé que me acaban de informar ahora hace poquitos días que hay otros planteos de inconstitucionalidad, otros ciudadanos o organizaciones sociales que aparentemente, no lo tengo confirmado, pero estarían planteando también la inconstitucionalidad de la ley. En lo personal, creo que hay un antes y un después de esta inconstitucionalidad. Si nosotros legitimamos esta forma de daño ambiental, como ha ocurrido de alguna manera con el tema de la industria de la celulosa, pero si la legitimamos mediante un texto legal, matamos el artículo 47, matamos la protección del medio ambiente. No existe más la protección del medio ambiente. Yo habitualmente en la Fiscalía recibía reclamos de personas que veían afectada la salud de sus hijos porque al costado de la vivienda o muy cercano a la manzana había una industria de pinturas, y esas industrias de pintura provocaban emanaciones, y esas emanaciones provocaban problemas en la salud de sus hijos o de las propias personas mayores. Si nosotros legitimamos esta forma de destrucción grave del medio ambiente, masiva del medio ambiente, como es la minería de cielo abierto, estamos legitimando todo lo demás, todo lo que cae por debajo de eso, todo lo que cae en gravedad por debajo de eso. Estamos matando definitivamente, estamos convirtiendo, definitivamente el derecho ambiental en un derecho teatral, nada más. Y al ocurrir eso,